Bueno, hola Mabel, ¿cómo estás? Hola Norma, bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, me alegro muchísimo que estés acá porque para mí sos una referente en cuanto a la carrera y a nuestra profesión, el counseling, y a lo que vos te dedicas también, que también me formé con vos y todo. Pero antes que nada, más allá de que hable muy bien de vos y todo eso, quería preguntarte. eh, ¿Cómo te darías a conocer? ¿Cómo te presentarías vos al que te esté mirando hoy, a mis alumnos o a la gente que por ahí entre a huellas y te quiera conocer un poquito más? Bueno, desde lo profesional entonces, voy por ahí, ¿no? A la Por donde gente, vos quieras, si son Mabel, alumnos, si son, si va por el lado del counseling, para bueno, donde vos quieras ir. me presento como counselor, es mi profesión del corazón, la que la que hizo que yo encontrara un sentido en mi vida. El sentido de mi vida lo encontré gracias a mi vocación y a la profesión del counseling. Así que soy counselor, eh, formada desde el modelo rogeriano, el modelo humanista, del enfoque centrado en la persona, y, y me especialicé en duelos, y ahí es donde encontré mi camino, el camino del corazón. Em, Fue un camino que tuve que ir buscando y descubriendo, con mucho trabajo personal también, y en un momento en que no había, por lo menos en nuestro país, lugares de formación que justamente educaran en respecto al duelo, a la muerte. Así que fui una buscadora también, me puedo Ujú, definir como ujú, una buscadora de mi camino, de mi ujú. camino de vida, y en esa búsqueda estaba ligada, eh, la búsqueda estaba ligada a la muerte y, y a cómo ayudar a los que quedan Ujú. sufriendo la pérdida de un ser querido. ¿Eso desde siempre, Mabel? ¿Siempre tuviste esa inquietud desde antes de ser counselor o cuando te recibiste dijiste, bueno, me gustaría investigar, buscar, como dijiste, como buscadora? No sé, desde chica recuerdo siempre, Ujú, como una búsqueda filosófica, ¿no? ujú, De chica pensar, era un tema también que se hablaba en mi casa, las conversaciones giraban en torno a la muerte, al más allá, qué sé yo, algo, no, no sé si son temas por ahí que se dan en todas las familias o no, pero yo siempre digo, en mi casa no se hablaba de política o de ujú. fútbol. Claro. Se hablaba de, de búsquedas espirituales, ¿no? Y en esas búsquedas espirituales que cada uno recorría, mi papá, mi mamá, mi hermana, y yo también iba ahí escuchando, buscando, y entonces el tema de la muerte y qué pasa cuando morimos, y si hay algo más o no, y sobre las creencias o la práctica religiosa como práctica, digamos, dentro de la espiritualidad. Cada uno hizo su búsqueda en mi familia, y creo que eso hizo que yo me pudiera acercar al tema y relacionarme con la muerte como con más naturalidad. Y antes de recibirme, ya mientras estaba estudiando counseling, yo tuve una crisis de ansiedad, tuve ataques de pánico, y a partir de ahí empecé un camino espiritual, donde también se profundizó la práctica de la meditación, ¿no? Para poder manejar la ansiedad. Y ese camino espiritual me acercó mucho más a Claro, esta reflexión, ¿no? claro, A qué claro, somos, claro. si somos solo un cuerpo, si hay algo Son, más, claro, claro. si hay algo que pervive Ujú, cuando morimos, si hay algo que trasciende o no. Bueno, así que eso siguió. ujú. Y,
y así transcurrí la carrera y antes de terminar, mientras estaba ya en segundo año, eh, acompañaba, me iba a un geriátrico, acompañaba en ese momento a un señor que estaba en fin de vida y me sentaba a su lado a charlar, y bueno, y hablaba con todos ahí en esa residencia, y había muchas pérdidas y muchos duelos, ¿no? Y me movilizaba también eso, el que con las personas mayores no pudieran hablar de todas las pérdidas que tenían cuando eran ingresados a un geriátrico, ¿no? Bueno, ahora se le Ujú, llama residencia, pero ujú. ¿no? Hogares, residencias, pero bueno, este era un geriátrico con muy escasos recursos, digamos, ¿no? Así que había muchas necesidades, los abuelos tenían muchas necesidades. Y bueno, y cómo en la llegada ahí al geriátrico perdían todo, desde sus pertenencias, lo cotidiano, sus amigos, desde el saber en dónde tenían la medicación. Me acuerdo que yo llegaba y había una señora que me decía, yo ya no sé ni dónde está, dice, ellos me lo traen, pero será, ¿no? Porque yo tomaba, yo tenía el control, bueno, de sus medicaciones, ¿no? Y todas las pérdidas. Y así que durante el segundo año yo ya estaba ahí acompañando abuelos y ya estaba haciendo talleres de tanatología. Qué bárbaro. Mm. eh, sí, porque yo decía, ¿cómo puede ser esto, no? Que en la carrera no hablemos de la muerte Claro, y que no se hable del duelo. Me acuerdo que yo había preguntado en un momento si íbamos a ver algo de duelo sí. y me habían dicho que no. En ese momento yo me recibí en el 2008 Ujú. y me dijeron, pero si querés, hay un libro de duelo que podés conseguir en la fotocopiadora, qué sé yo, ¿no? Sí. Bueno, y era el libro de William Worden. Ah, sí. Así que fue lo único en la carrera que recibí, Y ni digamos. siquiera te lo dieron, digamos, lo tuviste Claro, que ir a buscar vos. En mi sí, caso no fue así. A mí me enseñaron sobre duelo en la institución donde trabajaba y me recibí antes que vos, por eso me resulta raro. Pero Mabel, estás haciendo tu recorrido, ¿no? Estás compartiendo un poquito tu historia de alguna manera, cómo también ya desde tu casa no le tenían miedo a la palabra muerte, ¿no? Y esa búsqueda espiritual después te llevó a través de una dificultad quizás tuya por tus ataques de ansiedad y todo eso, también a la búsqueda espiritual y a la ayuda también del otro. Es decir, esto que soy, que aprendí, también lo puedo compartir con un otro y ayudar a un otro, o por lo menos acompañar a un otro, ¿no? Hiciste todo un recorrido que es como hasta multidimensional, podríamos decir así. No es solamente porque se te ocurrió un día, porque tuviste una pérdida, fue como un caminito que vos fuiste haciendo a través de tu búsqueda interior, ¿no? Entonces digo, ¿qué sentido entonces para vos que tiene dedicarte a todo esto? sí, 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 yo lo siento así claramente, o Claro. sea, porque inclusive cuando estaba ahí, yo creo que todavía no lo tenía claro, cuando estaba en segundo año, que estaba Ujú, acompañando a los abuelos, a las ujú, personas mayores y que estaba ya haciendo talleres de tanatología y retiros y esto, pero no lo tenía del todo con tanta claridad. ujú, Inclusive cuando yo pensé en un momento que cuando terminara tercer año iba a estudiar gerontología. Yo ujú. quería ir por ese lado, ¿no? De la Parece, sí, sí. gerontología. Y bueno, y sin embargo, cuando terminé, para el año 2009, ahí ya estaba haciendo formación en duelo, en donde encontraba, el taller que encontraba, ¿no? Me sumaba. Y, yo pensé también que iba a ir por fin de vida, porque en ese momento había un hospice que yo quería ir como voluntaria al Ujú, hospice, ujú. y por una cosa o por la otra nunca pude ir al hospice de voluntaria Ah, para hacer fin de vida. Y tampoco empecé gerontología.
Y ahí se me abrió la posibilidad de entrar en un grupo de duelo, año 2010, o sea, ya hacía un año que me había recibido, en el 2009 me recibí y ya estaba dando los primeros talleres de duelo, Claro, porque yo ya me había formado y yo dije, claro, esto no hay para los counselors, claro, porque yo no lo recibí, entonces, bueno, claro. 2009, a un Ujú, año de recibida, ujú. dije, bueno, empezar, y tenía grupitos de 3, 4 personas, ¿no? Dando esos primeros talleres, que eran 4 Sí. talleres, y bueno, y en el 2010 tengo la posibilidad de pasar por un grupo de duelo pastoral, los grupos Resurrección, Ujú. y ahí cuando llego al grupo, en año 2010, digo, es esto, ¿no? Y ahí esa búsqueda que yo sentía dentro mío se calmó, se cayó, como, como, no sé cómo explicarlo porque es como una sensación Claro. física, ¿no? Como de haber llegado a, ¿viste? Cuando va buscando los arroyitos, ¿no? Hasta que Sí, llegan sí. Y aquí a ya unirse. llegué, ya ¿Viste? estoy, Ya está. sí, La ya sensación está, era que ya está. Ya había entrado ya está. ahí en el Sí, océano, ¿no? Y sí. ya, ¿no? Y Y fluyendo ahí, ¿no? Ya fluyó. está, Y fluyo, ahí, fluyo. Este ahí es mi esa lugar. búsqueda dejó sí, Claro, totalmente. por acá voy a ir, por acá voy a ir. Y hoy ya tenés tu institución, estás dando tus diplomaturas con otra institución también, es decir, has crecido en 13 años, no, desde el 10 decís, En son el 2009 empecé, porque en 2008 2009, me mira, recibí y en casi, el 9 ya empezaba a dar, ahí ya nació Dolus. Dolus nació en el 2009. Así que este 15 año cumplo años. 15 años, cumple Dolus. Impresionante, 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 Mabel. ¿Cuánto camino? ¿Te acuerdas la propaganda que decía, has recorrido un largo camino, muchacha? Bueno, has recorrido un largo camino, Mabel. Y además encontraste también esto que vos decís que tiene que ver con ser multiplicador, el hecho, un nicho para enseñar ahí, cosa que no había formaciones, ¿no? Fuiste pionera en eso para los counselors. Entonces eso es un gran mérito, ¿no? Y no sé si tenés ganas de contarnos, hace poquito sacaste un libro, no, no, yo quiero que te conozcan así como persona, pero también sos una profesional, ¿no? Del counseling y ofreciendo un montón de cuestiones que nos pueden venir bien a nosotros para formarnos. Sí. Bueno, en lo que es formación en counseling, eh, yo ahí desarrollé toda una formación que creo que es necesaria y que no había, por lo menos ahora Ujú, sí, y también después de pandemia es mucho más accesible encontrar estas formaciones, ¿no? Pero sí. bueno, en Dolus brindamos formación de acompañamiento en duelo Ujú, ujú, abierto a cualquier persona, ¿no? Tenemos un curso cuatrimestral que está abierto a cualquier persona, sea profesional o no profesional, que ujú, quiera saber cómo acompañar a personas en duelo. Nos enfocamos en duelo por muerte, pero una vez que se conoce qué es lo que sucede en un proceso de duelo y cómo es el proceso, ese mismo modelo lo podemos trasladar para acompañar otros tipos de pérdida. Después desarrollé un curso específico para counselors. Ese es un curso anual que tenemos y bueno, y ahí ya hablamos más de la relación de ayuda ujú, profesional, es el curso más amplio y también da la posibilidad de pasantía de escucha, que justo estamos ahora prontos por terminar este año la especialización de counseling en duelo y están todos felices porque pudieron pasar por los grupos. En Dolus tenemos grupos de acompañamiento a personas en ujú, duelo online, ujú, entonces los cursantes pudieron pasar y ver cómo es la modalidad de coordinación de un grupo. Algunos pasaron online y otros pasaron presencial porque tenemos vínculo también con Almificar, que es una organización civil que acompaña
también a personas en duelo, Ujú. y las counselors que están coordinando se han formado también en Con Dolus. ustedes, con vos. Así que sí, eso es una Maravilloso. alegría, ¿no? Ser multiplicadores de la... Eso, por eso decía esa palabra, ser Sí, multiplicador, ¿no? sí, así Con que eso como pacientes. formación específica y Ujú, también, bueno, desarrollamos otros cursos, todos relacionados con el duelo, por ejemplo, lo que es primeros auxilios psicológicos e ujú, intervención en crisis, ujú, todo lo que es orientación a adultos, a padres, familias en duelo de niños y adolescentes. Después tenemos cursos específicos de coordinación de grupos. Y bueno, y este año lo último que pude terminar después de muchos años también de que estaba ahí y no podía, ¿no? Y se fue haciendo largo, estuve, no sé, como más de 7 años escribiendo, hasta claro, que, bueno, este año salió y este es el libro que publiqué, Iluminando hermoso, el duelo, hermoso. Con recursos, y además, tal cual. sí, dice Ujú, orientaciones y recursos para transitarlo sanamente. ujú, Y, y bueno, lo que se me hizo como difícil en un principio del libro era que yo quería que lo pudiera leer tanto un profesional que quiera ujú, acompañar a alguien ujú, y ujú, que le sirviera para el ujú, consultorio o para trabajo en ujú, grupos, y que también lo pudiera leer una persona que esté transitando el claro, duelo. Entonces tenía que tener un lenguaje que fuera claro, simple, ¿no? ujú. Accesible, y que, bueno, se pudiera usar en ambas posibilidades, ¿no? Así que, bueno, eso fue como, me costó Un gran desafío. sí, hasta encontrar esa manera. Ujú, Y bueno, así que el libro tiene una mirada humanista y ujú, donde desarrollo de qué se trata, qué es el duelo desde esta mirada. ujú. Y ¿Por qué yo creo, referís esto del humanismo, Mabel? Porque nosotras nos formamos desde el enfoque, pero ahora hoy vos estás que es, forma parte, ¿no? De la psicología humanística, pero vos estás hablando desde el humanismo. ¿Hay otras miradas teóricas? ¿A qué te referís cuando decís mirada humanista? sí, hay distintos enfoques, ¿no? Ujú, Pero ujú, para mí, o sea, desde esta mirada del hombre que tiene el humanismo, ¿no? Que entiende que el ser humano, todos los seres en realidad, no ujú, solo los seres humanos, sino que todos los seres poseemos una fuerza intrínseca de orientación positiva hacia la ujú, actualización, hacia la vida, ¿no? Me gusta decir esta orientación hacia la vida. ujú, eh, Esa es la mirada del hombre, de la psicología humanista. ujú, Y yo creo que esa fuerza de vida es lo que se visibiliza en el duelo, ¿no? O sea, esta tendencia y esta fuerza actualizante es la que se ve en un momento de duelo. Cuando la persona está en duelo y dice, no sé cómo es que sigo, ¿no? Pensé que con la muerte de mi hija yo me iba a morir con ella y sin embargo no me morí, ¿no? ujú. Aún a pesar suyo, porque muchas veces la persona Hubiera quisiera querido morirse, irse con su ¿no? hija. Hubiera querido, hubiera preferido morirse con su ser querido, Ujú, y sin embargo la fuerza de la vida sigue ujú, pujando, ¿no? Hacia adelante, y la persona dice, no sé ni cómo, pero bueno, sigo, ¿no? Pude ujú, seguir, y busca ayuda y, y busca poder seguir. Y desde el counseling es acompañar a que la persona pueda seguir con su vida de una manera positiva, ¿no? ujú, Que esta ujú, fuerza de vida, esta tendencia, se pueda expresar sin dificultad, y que oriente a esa persona hacia una vida positiva y de bienestar, ¿no? ujú. Llevando el dolor dentro suyo, ¿no? Pero un Sí. dolor que no la inhabilite para la vida y para poder seguir llevando una buena vida, ¿no? Mm, Entonces esa es la mirada que intento transmitir en el libro, la de normalizar el duelo, naturalizarlo, ujú, saber que esta fuerza intrínseca tiene una expresión, y que en el duelo se visibiliza esa expresión de actualización. Entonces para mí el duelo es ese proceso de actualización de la vida, mm, ¿no?
Como que de alguna manera, Mabel, estás diciendo qué pasa, digamos, estas son mis palabras, ¿no? Vos corregime. De alguna manera naturalizar el duelo es como decir, el dolor existe y vamos a darle lugar, vamos a dar sí, eso, vamos a acompañar este dolor. Desde ese lugar lo estás diciendo. Totalmente. O sea, el duelo es dolor, ¿no? Ujú, Inclusive duelo viene de la palabra del dolor por las ujú, pérdidas, ujú, no importa qué pérdida, o sea, hacemos duelo cuando tenemos pérdidas. ujú, Cuando tenemos pérdidas sentimos dolor. Este dolor es total, también por eso la mirada humanista, holista, ¿no? Del holismo, de que este dolor ujú, afecta a toda la persona en su totalidad, que tenemos que ayudar a iluminar cada una de ujú, estas áreas para que la persona pueda fortalecer cada una de sus dimensiones, ¿no? Conocer qué es lo que le pasa en cada una de las dimensiones de su vida y fortalecerse en cada una y ujú, cuidarse, ¿no? ujú, Y en el libro abordo eso solamente, ¿no? O sea, en el libro es normalizar el proceso de duelo, como permitir que el dolor se exprese y sea, que esté lo menos condicionado posible esa expresión, ¿no? Tratar de ayudar a descondicionar sería ujú, ujú. el duelo y el dolor, ¿sí? Para que se exprese con libertad, eh, para que eso tenga esa orientación positiva, ¿no? Y, y bueno, y en el libro abordo cada una de las dimensiones, ¿no? Digo que este dolor que es multidimensional y multicausal, porque también hay diferentes factores que influyen en el dolor. Y bueno, y cómo es iluminar la dimensión mental en el duelo, iluminar la dimensión emocional, la dimensión social, la dimensión corporal y la Ujú, dimensión espiritual, ¿no? ujú, Estas 5 dimensiones, ujú, este, cómo iluminarlas. Te digo que esta conocida frase de, bueno, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, entonces tenemos que liberar que el dolor se exprese con normalidad y en realidad iluminar ese sufrimiento, ¿no? Para que cuando iluminamos algo que está generando sufrimiento, es que podemos, cuando ponemos luz, podemos sanar eso ujú, que está ujú. generando sufrimiento y bueno, y que sea un duelo que duela, pero que duela sanamente, Claro, ¿no? claro. Como que nuestra sociedad y todo lo que nos han enseñado, bueno, vos tuviste otro tipo de formación que por ahí en tu casa se podía hablar de eso, pero en la mayoría de nuestras casas era de esto, no se habla, ¿no? Del dolor, de la tristeza. Estamos tristes, pero no hablamos de la tristeza, ¿no? Y vos decís, venís a decir, miren, podemos acompañar, el dolor existe, está, aunque no se hable, pongámosle palabras, ¿no? Pensaba en nosotros como counselors, como también qué importante es acompañar nuestro propio dolor y saber de eso, porque ¿cómo acompañar algo que yo no No tengo ni podemos siquiera sostener en nosotros, registro? No podemos sostener, ¿no? Pensaba, ¿no? pensaba eso, si se corta un poquitito, Mabel, pensaba cómo la invitación, me imagino, también es a que nosotros nos podamos repensar como profesionales para ver si estamos disponibles para acompañar el dolor del otro, ¿no? Sí, totalmente. Justo hicimos una encuesta, Ujú, respondieron 95 personas que se han formado en estos años. ujú, 95 respondieron la encuesta y la encuesta apuntaba a recopilar información de cómo la formación en duelo les había ayudado a un crecimiento personal, ujú, ¿no? ujú, Y en qué área habían crecido ujú, más. Y bueno, realmente las respuestas dieron que hubo crecimiento en todas las áreas, ¿no? No solamente desde el conocimiento, claro. sino en tener una comprensión más amplia de la vida,
en también poder ser más consciente de los vínculos, Ujú, ujú, eh, de la solidaridad, de la muerte como parte de la vida. O sea que realmente la formación en duelos no es solamente una formación académica, teórica, sino que es una formación para la vida, porque ujú, lo que muchos profesionales devuelven es esto: me cambió la mirada, ¿no? Eh, ujú, ahora puedo reconocer o cómo viví los duelos, o cómo no los viví, ujú, o con qué recursos cuentos para cuando me toque enfrentarlo. ujú. O me di cuenta que, bueno, que las pérdidas son parte natural, ¿no? Como vivimos como si no fuéramos naturaleza. Claro, claro. Vivimos como, nos creemos como superiores, Sí, que estamos por fuera del ciclo sí, natural de la vida y que no estamos sí. expuestos, ¿no? A los cambios. Ujú, Y yo hay eh, en esta búsqueda espiritual que fui teniendo a lo largo de mi vida, a mí me impactó hace mucho tiempo la lectura de un cuento de budismo tibetano, que es la semilla de mostaza, ¿no? ujú. Y bueno, y que habla de esto, o sea, una mujer que había muerto su hijo y que estaba con el cuerpecito de su hijo, ¿no? Eh, muerta de sufrimiento esta mamá, y entonces alguien le dice que bueno, que vaya a ver a un sabio que había en el pueblo, ¿no? Y ella estaba partida del dolor, ¿no? Y entonces va con el cuerpecito de su hijo a, más o menos así, lo estoy resumiendo, ¿no? Va a ver a este sabio, y entonces el sabio le dice que, bueno, que vaya a cada una de las casas del pueblo, ¿no? Y que traiga una semilla de mostaza de donde no hubiera habido alguna muerte, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer escucha al sabio, va en busca de eso, pensando que eso iba a aliviar en algo, ¿no? Su Su dolor. dolor, no entendía Ujú, cuál era el mensaje, pero cuando fue a cada una de las casas de su pueblo y no pudo traer ninguna semilla de mostaza porque en todas las casas había sucedido muertes, ¿no? Entonces, bueno, se da cuenta de esto, de que la muerte es parte de la vida, de que todo es impermanente, ¿no? Y de que todos vamos a transitar pérdidas, cambios, muertes de seres queridos, y ser consciente de esta realidad de la vida es lo que nos permite enriquecer nuestra vida también, ujú. porque vivir consciente de la muerte nos ayuda a vivir más plenamente también, ¿no? No vivir en una angustia existencial, sino vivir conscientes, y cuando somos conscientes podemos tener recursos, ¿no? Pensaba, te escuchaba, ¿no? Y yo decía, parece una ironía, ¿no? Hablar de la muerte, hablar del dolor, hablar de todo esto que acontece en nosotros como seres vivos, nos hace estar más conectados con la vida y poder vivir de otra manera, ¿no? Si podemos, si logramos hacer, porque a veces nos vamos, ¿no? Nos vamos enmascaramos ese dolor o hay otros aspectos que nos suceden, pero en la medida que nos podamos acercar y ver ese dolor y poder simbolizar acerca de eso, la vida se despierta de otra manera, ¿no? Te escuchaba y decía, qué rico esto, Mabel. Em, yo había quedado con vos que iban a ser media horita, un ratito más, estamos ya más o menos en hora, te escucharía mucho más tiempo, pero me encantaría que vos por ahí contaras algo más de lo que tengas ganas de contarnos, que, que, que resuene en vos en este momento. Bueno, no, algo más que no dije, Ujú. por ahí con respecto al libro, que en el libro hay 30 ejercicios, ¿no? Súper generosa, Tiene súper. 30 ejercicios, y bueno, y hay colegas que me dicen, los estoy usando para talleres, Sí, para claro, grupos, claro.
Así que bueno, eso, ya sea alguien que esté transitando el duelo o alguien que Ujú, se quiere dedicar, hay fichitas de trabajo para ir elaborando el duelo, que son disparadores en realidad, sí, ¿no? Son claro. excusas, disparadores para que podamos esto de explorarnos, Ujú, meternos con nuestro dolor de a poquito, animarnos, ¿no? Que ese es el desafío. Y como counselor del enfoque centrado en la ujú, persona, yo digo que nosotros solo tenemos que crear las condiciones para que eso suceda, ¿no? así es. Entonces, generar esas condiciones para que la persona en ese momento de tanta fragilidad, de tanta vulnerabilidad, encuentre un espacio seguro donde poder explorar el dolor y, y eso es enorme. Y eso las personas lo agradecen porque vivimos, como vos decías también, Normi, en una sociedad que nos quiere correr todo el tiempo Ujú, del dolor ujú, y para hacer ujú, el duelo sano, la invitación es la contraria, es sí. relacionarnos con el dolor. Entonces, que nosotros podamos crear esas condiciones con amorosidad, con respeto, sin apuro, sin juicio, eh, y animándonos a estar en presencia del dolor, ¿no? Trabajarnos a nosotros mismos para estar ahí acompañando al otro en esa exploración del dolor, donde nosotros también vamos a tener que meternos Claro. en esa profundidad del dolor, Ujú, ¿no? Si no, no hay posibilidad de profundidad relacional. así es. Así que vamos a tener que también animarnos a eso Ujú, y bueno, y eso es lo que todos necesitamos. ujú, Ojalá que cuando a mí sí. me toque transitar alguna pérdida profunda en mi vida, Ujú, pueda encontrar a alguien que pueda permanecer conmigo ujú, mientras yo hago ujú. esa autoexploración en ese dolor tan profundo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que nuestro, nuestra tarea como counselor. Así es. Qué importante lo que estás diciendo. También que queremos nosotras, ¿no? Como profesionales también, que nos acompañen. Y, ¿no? Em, Y reconocer nuestra humanidad, nada de lo humano me es absoluta, ajeno, ¿no? Esto yo absolutamente. digo, hoy yo estoy acompañando a un otro, Ujú, pero y bueno, quizás este otro me va a acompañar a mí en otro momento de la vida, ¿no? Porque esto es así, ujú, que somos en relación y no por encima de nadie, ni no, sino que somos pares, ujú, viviendo, ujú. transitando momentos de la vida que la vida nos trae de todo, ¿no? Eh, Y en eso, Mabel, en eso que vos dijiste, que la vida nos trae de todo, ¿sí? Ese todo son múltiples pérdidas, ¿no? Múltiples pérdidas. Entonces, también tomar conciencia, ir haciendo consciente, dijiste vos, cuáles son mis pérdidas y poder elaborarlas, que forma parte del duelo, la elaboración de esas pérdidas, ¿no? Qué hermoso tener gente multiplicadora como vos en el medio, Mabel, ¿sí? Que pueda hacer que todos podamos tomar un poquito y con tanta generosidad que estás ofreciendo esto. Pensaba en esto de que vos dijiste recién hace un ratito, cuando a mí me toque vivir un dolor tan profundo, y digo, seguramente has tenido, por algún motivo vos podés acompañar el dolor también, ¿no? Has trabajado con eso en vos, así que no sé si querés hablar sobre eso y si no, vamos terminando con lo que vos necesites. Ujú. Sí, por supuesto, creo que Ujú, esto de haber empezado de haber hecho ese camino de búsqueda ujú, personal, ujú, me llevó a encontrarme con, no sé, desde meditaciones de mi propia muerte hasta, claro, bueno, transitar, sí, mis duelos también, mm, distintos, ¿no? He vivido muertes, separaciones. ujú, Y con esto que vos decías, solamente agregar que esto de las pérdidas, ¿no? Que vivimos pérdidas a lo largo de la vida y sacarle como la connotación negativa a las pérdidas, claro, porque sin pérdida no hay está bueno. crecimiento. Claro,
además. Entonces, no sé, volviendo ahí a Erickson, ¿no? Que Ujú, nos ujú, habla de, bueno, de cada crisis evolutiva, ujú, nos deja algo, ¿no? Para el ujú, crecimiento. ujú. Entonces, hacer una revisión de nuestra biografía y ver qué pérdidas hemos vivido, pero también qué nos dejaron, ¿no? Cómo nos fortalecieron, qué aprendimos con cada una y empezar a tener una mirada de aceptación ante las pérdidas y no de rechazo, porque mientras sigamos rechazando la muerte y las pérdidas, Claro. vamos a seguir generando sufrimiento, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar eso, a trabajar por cambiar la mirada, ¿no? Ujú, ujú. Qué importante esto. Cambiar la mirada. Por ahí empezar a aprender a ponernos otros anteojos, ¿no? Acerca de las pérdidas. Tanto, Mabel, te agradezco profundamente este ratito que te hiciste para compartir con nosotros. Digo nosotros porque están mis alumnos ahí detrás, así que, y después vaya a saber quién más, ¿no? El día de mañana. Pero bueno, te agradezco un montón, un montón, un montón, de todo corazón. Gracias, Normi, a mí también. Me gusta mucho este momento que compartimos, porque también siento un cariño especial por vos. Siento que las dos tenemos nuestro corazoncito puesto especialmente también en el duelo. Así es. Así que bueno, eso me une mucho más a vos. Ujú. Así que bueno, te agradezco la invitación y, y bueno, un saludo para todos. Gracias, Mabel. Les voy a decir igual a los chicos que compren el libro. Esto es Bueno, mío, no lo el dijiste libro vos, acá es es de mío, Editorial es Bonum. mío, es mío, es Editorial mío. Me Bonum. hago cargo de eso. Yo, así es, me hago cargo. Bueno, besitos y Muchísimas gracias, gracias. gracias, gracias, Muchas gracias, gracias, Norma. gracias, gracias.